Bendiciones, hermanos. Hoy comenzamos a estudiar las prácticas bíblicas que deben ser aplicadas en la vida de un cristiano, incluso en las prácticas de las iglesias como parte de la cultura y tradición bíblica. En el transcurso de la lección, me gustaría mostrar cómo una práctica tiene fundamento doctrinal y cómo una práctica es resultado del entendimiento y aplicación correcta de una verdad. La vez pasada dije que voy a iniciar de las prácticas en la vida devocional de un cristiano y hoy hablaré de oración. Pido tomar atención a estas fotos. Dígame, ¿cuál forma de oración es más bíblica y es conforme a la tradición bíblica? Aquí vemos oración de rodillas, oración puestos de pie y oración tomando asiento. Realmente, hablando de diferentes formas de oración, creo que son aplicables para la vida de un cristiano. Sin embargo, hay un fuerte pero. En el transcurso de estos 3 años que vivo yo en Costa Rica, yo encontré muy pocos cristianos que oren de rodillas. De las iglesias no digo nada porque realmente no encontré las iglesias que usan esta práctica. Y eso pasa no solamente en este país, sino en el mundo cristiano occidental. Creo que cristianismo contemporáneo, en su bienestar y confort, perdió mucha reverencia delante de su Dios. Me gustó lo que dijo un pastor. Antes hablar a cualquier rey, la visita tenía que inclinar su rostro hasta poniéndose en rodillas para dar honor a este rey. Pero hemos olvidado que nuestro Dios no es solamente amigo, sino también Rey de Reyes. Claro que no tenemos que ser legalistas idealizando solamente esta forma de oración, porque la Biblia dice que Dios busca los adoradores que le adoran en el Espíritu y la verdad. En verdad, no hay nada malo si por diferentes circunstancias oremos puestos de pie o sentados o acostados. Pero hablando de la vida devocional, hablando de la práctica litúrgica, hablando de los tiempos especiales con Dios, veo que la Biblia claramente demuestra la forma correcta de oración de un hombre. Y es la oración de rodillas. Veremos algunos textos que nos explican eso. Primer grupo de textos son textos del Viejo Testamento. Y la oración de rodillas tiene que ser nuestra práctica normal porque tenemos ejemplos en el Viejo Testamento. Voy a demostrar nada más 3 ejemplos. Primer versículo que me gustaría leer está escrito en 2 de Crónicas, capítulo 6, versículo 13. La Biblia dice, porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo, de 5 codos de ancho y de altura de 3 codos, y lo había puesto en medio del atrio, y se puso sobre él, se arrodilló delante de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos al cielo y dijo, bueno, hasta este momento, hermanos, el rey, el grande rey
Salomón, poderoso, sabio, que es primera persona de todo el pueblo, no tenía vergüenza subir frente de todo el pueblo, arrodillarse, levantar sus manos y hablar a Dios con este tipo de reverencia. Hermanos, es ejemplo para nosotros como cristianos. Lo segundo que me gustaría que usted vea en este texto, que es oración pública. La oración de rodillas se trata de todos los momentos de tu vida. No importa, estás en privado o estás con un grupo de cristianos, o puede ser estás frente de incrédulos. Oración de rodillas para glorificar a su Dios. Otro versículo muy interesante que está escrito en Esdras, capítulo 9, versículo 5, dice: y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová, mi Dios. La oración del arrepentimiento, la oración de reconocer su culpa, la oración de entender su estado. Mas Esdras no era culpable, pero Esdras entendía la culpa de todo el pueblo. Él entendía que Dios, que es grande, que es justo y santo, tiene todo poder para disciplinar el pueblo. Él tiene todo derecho para derramar toda su ira. Por otro lado, él entendía que este Dios es misericordioso y puede levantar el pueblo. Hermanos, y la Biblia dice: me postré de rodillas, con reverencia, sabiendo su lugar, con humildad. Entonces, hermanos, es un ejemplo para nosotros del Viejo Testamento. Hablando de la vida privada, la oración privada, ¿verdad? En nuestra vida cotidiana, podemos encontrar otro ejemplo que está escrito en Daniel, capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Hermanos, Daniel tenía muy buena costumbre 3 veces en el día orar a su Dios. Podemos imaginar que él estaba muy ocupado porque era de gobierno de aquel imperio. Con su prisa, él podría tomar unos 5 minutos puestos de pie en una esquina, no molestando a nadie, orar a su Dios, y sería bueno. En su prisa, él podría, haciendo trabajo debajo de sobre un escritorio, bueno, tomar un ratito y orar a Dios. Pero no, hermanos, 3 veces al día buscaba el tiempo, poner sus rodillas y orar a su Dios. Hermanos, es un ejemplo para nosotros cómo debemos que orar a Dios en nuestra vida privada. Entonces, el primer grupo de los textos que son de Viejo Testamento, que realmente son muchos textos, claramente nos enseñan que la oración normal
cotidiana tiene que ser de rodillas. Lo segundo, la oración de rodillas tiene que ser nuestra práctica normal porque era práctica de los cristianos y la iglesia primitiva. Es segundo grupo de los textos que son textos del Nuevo Testamento, nada más 3 textos hablando de la vida de Jesucristo, que es nuestro Maestro, que es nuestro Salvador, que es el ejemplo perfecto para nuestras vidas. Vemos que Él oraba de rodillas, Lucas 22, 41, 42. La Biblia dice, y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Hermanos, Jesucristo, que era Dios, Él tenía naturaleza divina, era hijo de su Padre, Él no tenía vergüenza ponerse de rodillas ante su Padre y orar. Él era reverente ante su Padre. Hermanos, es ejemplo para nosotros que Jesucristo, que vieron sus apóstoles, hablando de Pedro cuando le invitaron para atender un caso, libro Hechos, capítulo 9, versículo 40, dice, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose el cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver al Pedro se incorporó. Hermanos, eso es la reverencia. Eso es ejemplo, no de aquellas iglesias que hacen sanaciones y, dicen que hacen milagros frente de todo el público con fama y gloria y orgullo. No. Se puso de rodillas y oró, sacando a todos. Aquí está humildad. Aquí está realmente conocimiento de quién es Dios. Aquí está realmente conocimiento de quién es pecador. Hermanos, es un ejemplo para nosotros y otro ejemplo del mismo libro que es Hechos, capítulo 21, versículo 4 y 6. Este texto me enseña mucho para nuestra práctica en las iglesias. Y hallados los discípulos, nos quedamos ahí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a su casa. Hermanos, vamos a imaginar esta situación. Los cristianos, aquella iglesia sale afuera de la ciudad, acompañando al apóstol Pablo a su viaje, con este sentimiento de dolor, de lo que espera a Pablo en el futuro. Acercándose a la playa, acercándose al lugar donde estaba el barco, ellos se apartaron de todos, puestos de rodillas, oraban. En la calle, en la playa, donde seguramente había mucha gente, porque ahí había barco. Hermanos, a veces, en 4 paredes no encuentro la oración de rodillas en las iglesias. ¿Qué podemos hablar de oración de rodillas en la calle?
en un lugar público. Y nosotros como iglesia podemos tomar este ejemplo para nosotros, por lo menos en nuestra práctica litúrgica, en nuestro culto, más en nuestro culto de oración. Ahora mismo los cristianos de Ucrania y los cristianos de otros países que pasan mismas circunstancias de la guerra, oren en la calle de rodillas. Cuando en Unión Soviética había persecución, los cristianos oraban en la calle también, puestos de rodillas, clamando a Dios a librarlos de estas circunstancias, a pesar de gobierno, de política de gobierno. Entonces, este grupo de los textos enseñan claramente a nosotros que la práctica de oración de rodillas siempre era de tradición de todos los hombres de Dios, de Viejo Testamento a Nuevo Testamento. Ahora, me gustaría mostrar a ustedes que la oración de rodillas tiene fundamento doctrinal en la Biblia. Me gustaría volver a la lección pasada, donde yo explicaba que no podemos separar sana práctica de sana doctrina y al revés, sana doctrina de sana práctica. No podemos separar esto porque sana doctrina da resultado aplicable en la práctica. Y sana práctica es consecuencia de aprender, conocer y asimilar sana doctrina. Salmo 95, primeros 7 versículos. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Me gustaría que enfoquemos en primer lugar a características que nos da este salmo sobre nuestro Dios. Versículo 1, roca de nuestra salvación. Versículo 3, Dios es grande, Rey de los dioses. De otra forma, Rey de reyes, Dios de dioses. Versículo 4, omnipotente, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Versículo 5, 6, Dios es creador. Hermano, aquí por lo menos encuentro 6 atributos, 6 características de Dios. ¿Qué me enseñan estas características? ¿Qué me enseña característica que es roca de nuestra salvación? Primeramente, esta característica me enseña de mí, que soy pecador, que estaba en pérdida, que estaba culpable delante de mi Dios, que Dios tenía todo poder y todo derecho y Él tenía que juzgarme. Pero vino Jesús, Hijo de Dios, hizo la obra en la cruz del Calvario, pagó el precio por el pecado y me regaló la salvación. Roca de la salvación. ¿Qué me enseña? Característica que Dios es grande.
Es inexplicable, hermano. Mirando a la creación, mirando a estrellas, planetas, todo el universo, es difícil imaginar la grandeza de Dios. No hablo de lo que Dios está haciendo en mi vida, en tu vida. Dios es grande. Rey de reyes. ¿Cómo debo yo actuar frente de un rey? ¿Cómo debo yo actuar frente del Rey de Reyes? ¿Cuál tipo de reverencia Él merece? Dios de dioses, omnipotente, creador. Yo soy la parte de la creación. Son doctrinas, hermanos. Son doctrinas que para uno, si él entiende claramente el mensaje de cada característica, eso lleva a la práctica. Y este salmo dice de la práctica. Dice sobre la respuesta, versículo 1, aclamemos, cantemos. Versículo 6, adoremos, postrémonos, arrodillémonos. Hermanos, nosotros cantamos mucho, adoramos, tratamos de actuar frente de Dios de una manera sana y santa. Pero me gustaría enfocarse a esta frase, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. La oración de rodillas es la respuesta de estas doctrinas. Es contestación normal de un cristiano que entendió el mensaje de quién es Dios y de quién es pecador. Es una respuesta de un cristiano que realmente entendió valor y precio que pagó Cristo en la cruz del Calvario, que entendió el mensaje del Evangelio. Me gustaría preguntarte, ¿qué hubiera pasado con usted si hubiera visto a Dios físicamente ahorita mismo? Yo sé, cuando el apóstol Juan estaba en la isla de Patmos, vio a Jesús glorioso, él cayó como muerto. Cuando apóstol Pablo, tomando su viaje hacia Damasco, vio a Cristo glorioso, él cayó, se hizo ciego. Hermanos, y es la historia del Nuevo Testamento. Dios es nuestro amigo. Jesucristo es nuestro Salvador. Jesucristo está aquí en este momento, está trabajando conmigo en mi nivel, pero no tenemos que olvidar que Él es grande, que Él es Rey de Reyes, que Él es Creador. ¿Y quién somos nosotros? ¿De dónde levantó a nosotros nuestro Dios? Hermanos, la oración de rodillas tiene que ser nuestra práctica normal, porque Dios es Dios y es digno de esta reverencia. Entonces, el tercer argumento de que oración de rodillas es práctica bíblica, es argumento que esta práctica está basada en las doctrinas bíblicas. Último argumento, y realmente aquello que no tiene que ser nuestra motivación principal, la oración tiene que ser nuestra práctica normal, porque los pecadores adoran a sus dioses de rodillas. Vea que dice
Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 18. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, cuyas bocas no lo besaron. Pero habían un montón de otra gente cuyas rodillas doblaron ante Baal. Ahorita mismo los musulmanes no tienen vergüenza tener consigo en la calle pequeñita alfombra y en la hora exacta ponerse de rodillas en lugares públicos y orar a su Dios. Yo no hablo de sus templos, de sus casas. Para ellos es normal y reverente adorar a su Dios de esta forma, que realmente no es Dios. Ahora mismo budistas adoran a su Dios de rodillas, inclinándose su rostro hasta la tierra. Hermanos, ¿ustedes creen que nuestro Dios merece menos honor que estos falsos dioses? Nuevamente le pregunto, ¿usted cree que nuestro Dios merece menos honor que estos falsos dioses? No, nuevamente no. Entonces hazlo. Si usted puede caminar por escalera, si usted tiene buena salud, si usted puede arrodillarse para hacer la construcción, si usted puede arrodillarse para reparar su carro, para atender su cliente, haciendo carro, construcción, no sé, otras cosas. Si usted es hermana y hace limpieza en su casa y puede arrodillarse haciendo limpieza, hazlo lo mismo en la oración. Dios merece más honor que damos a Él. Dios merece más reverencia que hemos perdido hace tiempo. Dios merece más respeto. Por eso puede ser perdimos esta fuerza, esta sal. La oración de rodillas no es un mandamiento. Claro que si usted es una persona mayor o tiene problemas de salud, es otra cosa. No es un mandamiento y no hacerlo no es un pecado, pero es una práctica bíblica que proviene de nuestra naturaleza y naturaleza de Dios. Es una práctica bíblica que claramente está escrita en la Biblia y creo que claramente define nuestros encuentros con Dios. No importa en cualquier lugar, en cuál lugar, o es iglesia, o es su casa, o es un lugar público apropiado donde se necesita oración de rodillas. Y al final me gustaría decir que no es solamente oración para situaciones complicadas. Gracias a Dios, querido cristiano, querido pastor, que este país no tiene guerra, que este país no tiene persecución de los creyentes. Estoy seguro si lo hubiera pasado, usted hubiera orado de esta forma y clamando solamente de rodillas. Hermanos, la oración de esta forma no es solamente para circunstancias difíciles. Pastor, ¿dónde su oveja aprenderá la oración de esta forma? Sino en su iglesia. La gente de este siglo son muy orgullosos, inesperables, que no saben qué es humildad. Y es buen método para que ellos aprendan a humillarse, aprendan a reconocer el poder de Dios.
la oración de rodillas, en las iglesias, por lo menos en los cultos de oración. Espero que este mensaje llegue a su corazón y no importa qué pasa a su alrededor, usted aplica, que entiende de la palabra de Dios. Usted tiene que ser obediente. De este modo será creyente obediente y buen ejemplo para los demás. Que Dios le bendiga.